recopilación de datos históricos que le llegaron a él a través del relato verbal de generación tras generación de Abraham, Isaac, Jacob, José, todos, y generaciones hasta llegar a Moisés. Entonces lo que él hizo fue poner toda esta historia, escribirla en el orden cronológico, en el orden que todo el mundo la conocía. La historia la tuvo que redactar con un solo propósito, y es el propósito de que al final casi de los 40 años que anduvieron en exilio por todo el desierto, la generación que había salido originalmente de Egipto estaba muriendo. Se estaba acabando esa generación. Como ellos no quisieron entrar a la tierra prometida, puesto que tuvieron temor de lo que les podía hacer el mundo, no confiaron en Dios. Confiar en Dios tiene mucho que ver con esto. Ellos no confiaron en un Dios todopoderoso, que aunque ellos hayan visto las maravillas que vamos a ver más adelante cuando avancemos en nuestro estudio, aunque hayan visto todo ello, el mar rojo abrirse y ellos pasar en seco por medio de este mar, no podían creer que ellos pudieran tomar esa tierra prometida en la que fluía leche y miel, la tierra de la promesa. Y estaba para ellos algo imposible. Había gigantes, decían, y nos van a devorar, nos van a comer vivos. Y entonces, por falta de credulidad, por falta de confianza en el Dios Todopoderoso, esa generación no entró en la tierra prometida. Aquí hay algo que tenemos que entender entonces. Moisés tiene entonces en sus manos la misión de dejar plasmado a través de escritos todo lo que había ocurrido hasta ese entonces. De manera que cuando esta generación entrara a la tierra prometida, una nueva generación que fuera a tomar todo esto, pudiera transmitir este mismo mensaje, este mismo conocimiento de quién es el Dios que se revela a las personas, a los humanos para salvarlos, y que pudieran llevar este mensaje a las generaciones futuras. Moisés está preocupado porque él también tenía prohibida la entrada a la tierra prometida y sabía que no lo iba a hacer él. Entonces quería dejar toda la información para ellos. Moisés continúa entonces el relato en el libro de Éxodo, hablando de la situación que llegó al extremo o al colmo, al punto que ellos tuvieron que ser liberados de esta tierra en la que estaban ellos inmersos en una opresión, una esclavitud terrible. Tan terrible era la esclavitud, el tiempo era tan oportuno para ellos que vemos que si no hubieran salido de ahí, eventualmente hubiera desaparecido la nación de Israel. ¿Por qué hubiera desaparecido? Porque la consigna del faraón era matar a todos los hijos varones que nacieran. ¿Se da cuenta? Si hay solamente mujeres, ya no va a haber descendencia, ya no va a haber más descendencia, solamente mujeres esclavas que eventualmente van a morir también por la edad, y esa nación habría terminado sus días. ¿Por qué es importante hacer notar esto? ¿Por qué es importante que nos pongamos a ver esa situación tan terrible? Porque ese es el ataque del enemigo. Ese es el ataque de Satanás. Satanás vino para destruir, para matar, para robar. Ese es todo su objetivo. Especialmente quiere acabar con aquella ascendencia, aquella genealogía que iba a llevar a la venida del Mesías prometido. Para él la consigna para Satanás era acabar con la nación de Israel, y sigue siéndolo hoy en día. Y sigue siendo acabar con la iglesia de Cristo también. Esa es la consigna de Satanás. Por eso intenta en todo tiempo robar, matar, destruir a nosotros y al pueblo de Israel. Lo que usted ve en las noticias últimamente, todos esos ataques, la situación que está ocurriendo en Medio Oriente, tiene mucho que ver con ello. Tiene mucho que ver con que Satanás sabe que el tiempo se acaba e intenta destruir a la nación de Israel. Si no hay nación de Israel, deja de existir, no hay segunda venida del Mesías. Así de sencillo. Todo es un orden profético. La palabra de Dios contiene el plan completo del Señor. Satanás también ha leído la Biblia. No nos engañemos a nosotros mismos. Conoce lo que va a pasar.
y sabe que tienen tiempo limitado e intenta hacer lo más posible, obviamente bajo la autoridad suprema de Dios que está por encima de todo. Aquí es donde entra un concepto filosófico que es importante que veamos nosotros los humanos para que entendamos el porqué de las cosas en la mayor parte de las situaciones que vivimos todos los días. Y tiene que ver con esto precisamente. Bien sabemos que Dios es soberano. Su soberanía es una parte, una característica intrínseca de la naturaleza de Dios. O Dios es soberano o no, o si no es soberano no es Dios, punto. No hay tal cosa, no hay un creador y no estamos aquí. Y lo que estamos viviendo es pura fantasía y no estamos aquí realmente. Pero como Dios es soberano, Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Dentro de ese conocer de todas las cosas, Él sabe perfectamente hasta dónde es posible que el hombre tome decisiones y que un enemigo como Satanás tome ciertas decisiones. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se cumpla al final de cuentas. Entonces vemos que esto está ocurriendo en el tiempo en que el libro de Éxodo comienza. Vemos que hay esta gran matanza de niños y vemos que hay necesidad de que el pueblo salga de ahí, porque si no sale de ese lugar, el pueblo de Dios va a ser destruido. Además es tiempo, por el número de personas que hay en la nación de Israel para ese entonces, es un número suficiente para que pueda ir, cruzar el desierto, regresar a la tierra prometida y tomar esa tierra por la fuerza. Va a requerir trabajo, obviamente, de parte de ellos, va a requerir guerra, va a requerir derramamiento de sangre, pero es precisamente el esfuerzo que tiene que hacer el humano para lograr aquello para lo que Dios lo ha llamado. Y aquí viene una situación interesante para ti y para mí, porque hablando de filosóficamente en el punto de cuánto, hasta dónde llega el libre albedrío y hasta dónde puede llegar el esfuerzo de nosotros como humanos para cumplir con el plan de Dios, tenemos que el Señor nos está diciendo que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. El Señor mismo Jesús, cuando estuvo con nosotros y cuando fue levantado, antes de ser levantado al cielo, dio una gran comisión, ¿sí o no? Y en la gran comisión dijo: id, enseñad, preparad y enviar. Nos está a nosotros enviando a hacer una misión, cumplir una misión, lo cual requiere que nosotros tomemos decisión de obedecer a ese mandato y cumplir con esa misión para la cual nos está comisionando. ¿Se da cuenta? Es cierto, Dios es soberano y puede hacer todas las cosas solamente con hablarlas y decirlas. De hecho, el final de la historia es así. Satanás va a llegar a un momento que piensa que tiene todo el poder y todo el control porque tiene su profeta y tiene a su falso maestro y a su sacerdote y lo que quieran tener y a toda esta gente dominada en el mundo, y piensa que va a ganarlas porque está en control, cree de todo. Pero vemos en Apocalipsis 19 simple y sencillamente que el Señor viene del cielo montado en un caballo blanco y con solo la voz de su palabra acaba con el enemigo. ¿Se da cuenta? No ha dejado de ser soberano. Sigue siendo el Dios soberano sobre todas las cosas, pero nos permite movernos dentro de esa soberanía para que podamos nosotros hacer la obra en la cual nos está haciendo partícipes a nosotros de ese plan hermoso que tiene de redención para la humanidad. Y esto es la situación en la que se desenvuelve también el nacimiento de Moisés. Algo bien especial que tiene inclusive que ver con el mismo nombre que él tiene, Moisés. Y vamos a verlo en el capítulo número 2, en el que vemos cómo se junta el capítulo 1, la situación terrible que está pasando en la nación de Israel, la opresión y la eventual extinción de esta nación si no ocurre algo especial, algo extraordinario, algo que solamente Dios puede hacer. Y en ese ambiente ocurre esto que vamos a leer. Así que le pido que se ponga por favor de pie y me acompañe a leer Éxodo capítulo número 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo,
y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se opuso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, te damos gracias por las palabras de esperanza que vemos en la historia del pasado, pero que también son palabras de esperanzas para la historia que se vive hoy en día y para los tiempos que siguen adelante. Nunca nos has dejado de tu mano. Tú eres el Dios que tiene un plan perfecto. Tú eres el alfa y el omega. Tú conoces el principio y el fin de todas las cosas. Sabes perfectamente el tiempo en que nos has puesto en este lugar que es el universo que tú has creado. Y conociendo el tiempo que nos has puesto, hoy en este mismo día, igual que Moisés, hemos venido a nacer en un tiempo de oportunidad, un tiempo en el que es necesario hacer la diferencia para que haya una continuidad y un cumplimiento de la misión que has dado a cada uno de nosotros en llevar a cabo la gran comisión, que es compartir el mensaje del Evangelio para salvación de todos aquellos que lo reciban. Señor, necesitamos que nos hables de una manera especial en esta noche y que veamos en la historia de Moisés, en la persona de este hombre tan interesante y tan importante en la historia de la humanidad, que nosotros también podamos tomar conciencia del gran impacto que nuestras vidas causan hoy mismo, en este día, para nuestra propia vida y para las generaciones futuras hasta que tú vengas. Te damos gracias por esto que nos quieres hablar esta noche, Señor, y háblanos de una manera tan especial que podamos ser transformados por ella. Que tu Espíritu Santo haga la obra y que tu palabra, Señor, haga y cumpla su cometido de que no regresará vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Vemos dentro de todas estas situaciones que están ocurriendo en Egipto que las familias todavía se estaban formando. Es natural el proceso de la reproducción, especialmente cuando hay persecución, dice que más se reproducían. Esto es algo que estaba ocurriendo. Tenemos una pareja aquí, pero no es una pareja común y corriente, en el sentido de que no se unieron simplemente porque yo veo a tal mujer y es mi esposa. No, hubo algo especial. Dice que era un varón de la familia de Leví y toma a una hija de la familia de Leví. ¿A qué se refiere? Que buscaron encontrarse con alguien de la misma tribu, de las 12 tribus, de la una sola tribu. Ellos fueron los dos que tuvieron a Moisés. ¿Por qué es esto importante? Es bien importante porque más adelante, a partir de Éxodo, luego de Levítico, Números y Deuteronomio, nos damos cuenta que hay una tribu que es particularmente distinta al resto de las tribus de Israel, y es la de Leví. Es una tribu a la que no se le da por heredad la tierra, sino que se le da por heredad el sacerdocio, el ser ellos los ministradores de la doctrina, de la gracia de Dios a las generaciones futuras. Esa es la responsabilidad que iba a venir a esta familia de Leví.
Y vemos que dentro de esa familia nace este personaje, este caudillo, esta persona que estaba preparada por Dios para que fuera él el libertador de esta nación. Y lo vemos entonces que continúa, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El domingo hablamos de lo que significaba esa expresión, viéndole hermoso, viéndole único, viéndole como lo que es la imagen de Dios. Cada bebé que viene al mundo es hermoso porque es la imagen de Dios. Ese es el sentido de lo que significa esto. Y lo escondieron por 3 meses. La palabra cuando dice 3 meses tiene sentido y entendemos que es algo tan lógico. A veces vemos las películas, y a mí me encanta ver las películas de esta época, pero cuando vemos a la luz de la palabra vemos que siempre se quedan cortas, que nunca pueden expresar todo aquello que la palabra de Dios nos está comunicando en esto. ¿Por qué 3 meses? Porque una mamá bien sabe que un bebé de hasta los 3 meses es un bebé que duerme mucho en el día, ¿verdad? Duerme en el día y se despierta y lo que hace es comer. Y les das de comer a ese bebé y se queda otra vez tranquilo y vuelve a dormir. Y se despierta y le das de comer y se vuelve a dormir. Y el bebé no hace mucho movimiento. Lo arrullas y se queda calladito. Así que se andaban afuera los soldados, que obviamente tenían muchas cosas que hacer además de matar niños, no era la única actividad que tenían los soldados egipcios. Evidentemente lo hacían a una hora en la que era normal hacerlo, tal vez en el día, tal vez en la mañana. A una hora de día determinada iban los soldados, iban y buscaban a los niños que había, los tomaban y los mataban. Era la función de esos soldados. Pero no lo hacían a todas horas y menos en las noches, porque en la noche no había alumbrado público, las casas no tenían luz y era fácil que se escondiera un bebé. Así que, ¿cuál era el objeto de buscar a un niño en la noche? Además de que las antorchas que usaban eran tremenda llama, y si entrabas a una de las chozas que había en esa época, quemabas todas las chozas, ¿verdad? Y hubieras matado a un montón de gente. No era la misión de ellos, era matar niños. De ahí que unos autores suponen que lo hayan hecho a una hora determinada en el día. Y por 3 meses pudo ser fácil esconder a un bebé. Pero después de los 3 meses el niño ya es más difícil controlar. Se mueven más, son más activos, hacen más ruidos y fue difícil controlar. Y aquí es donde comienza la historia interesante. Y vamos a verlo a la luz tal vez como le ocurrió y no como nos hemos visto tanto en las películas, como les digo. Pero tiene tanto sentido lógico cuando leemos la palabra de Dios. Véalo de esta manera, dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. La palabra que usa en arquilla es la misma palabra que se usa cuando Noé fue instruido por Dios para que construyera una nave en la que habían de ser salvos todos. Y aquí vemos un mensaje especial, un arca de salvación. De la misma manera que Dios había hecho a Noé construir un arca para la salvación de aquellos que creyeran en el mensaje del Evangelio, ahora el Señor le estaba diciendo a esta mujer: construye un arca para aquel que va a salvar a la nación. Otra vez la salvación a través de un arca que pone en un lugar seguro a aquellos que Dios tiene escogido con una misión. Y esto tiene mucho que ver contigo y tiene que ver conmigo. Si el Señor tarda, vamos a dejar este planeta, ¿no es cierto? Pero ¿sabes una cosa? El Señor nunca ha dejado sus manos sobre nosotros. Y algo que escuché hace rato, pero que también ya había pensado y estaba estudiando en este sentido, es lo siguiente, y lo dijo una persona y lo repitió hace rato alguien que escuché, no me recuerdo si en el radio, que dijo esto: si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes una misión en la tierra, como Moisés tuvo una misión en la tierra, como José tuvo una misión en la tierra, como Jacob, como Isaac, como Abraham, como Noé, tuvieron una misión en la tierra. Y déjame decirte una cosa: nadie se va de este planeta hasta que no haya cumplido con esa misión. Dios nos tiene en control de sus manos y ningún cristiano deja este mundo antes de haber cumplido su misión.
Por eso no debemos tener ningún temor nosotros de comunicar el mensaje del Evangelio, de lo que nos pueda pasar o no nos pueda pasar, porque Dios está en control de nuestras vidas y no nos vamos a ir de este mundo hasta que no hayamos cumplido con tal misión. Esa es la gran bendición que tenemos, un arca, estamos protegidos como lo estuvo este bebé, protegido en esa arquilla de juncos. Dice que usó algo como brea o asfalto y la protegió para que fuera hermética al agua. Pero vamos a ver algo aquí. La idea de esta mujer no era deshacerse de su hijo, que se fuera en el río y a ver a dónde va a ir a parar este bebé. Eso sería tanto como haberlo matado. Eso era lo mismo que haberlo entregado en las manos de los soldados para que lo hubieran aniquilado. Era exactamente lo mismo. Esta madre tenía una visión y tenía un conocimiento y sabiduría de Dios para proteger y cuidar a su hijo, como muchas de ustedes que son mamás. Y ella no estaba dispuesta a poner en riesgo a su hijo, ni a mandarlo a la deriva, a ver qué pasa con él. No era Jocabed una madre desnaturalizada que hiciera eso, sino por el contrario, aquí aprendan mujeres, era una mujer inteligente, una mujer sabia con sabiduría de Dios, que estaba dispuesta a hacer algo especial, algo tan ingenioso que le permitiría a ella ver a su hijo crecer. Y esta era la idea de ella, ponerle en esta arca pequeña a su bebé durante las horas del día. Una vez que le haya dado de comer, lo pone en el arca y va a la orilla del río, lo pone entre donde están todos los juncos, donde no hay gente que va. ¿Quién va a ir a meterse entre los juncos en un río? Lo pone en la orilla de ahí, donde sabe que no se viera a ningún lado de esa arca, se va a quedar ahí, tapadito niño. Si llora, nadie lo va a oír porque el ruido de las aguas, los juncos cuando se mueven con el viento, nadie va a escuchar a ese bebé. La mamá lo estaba cuidando de esa manera y notamos algo interesante. No lo dejó fuera de la vista de nadie desprotegido, sino que puso a su hija, a Miriam, a cuidar a este niño durante todo el tiempo. Miriam estaba a la distancia observando siempre qué estaba pasando con esa arca. ¿Ve? No lo dejó a la deriva que flotara y a ver si lo encuentra alguien, a ver qué va a pasar con él. Me voy a desprender de mi hijo. No, lo puso en un lugar seguro donde nadie podía encontrarlo y lo cuidó bajo la mirada de su hermana, a quien le comisionó para que cuidara a su hermanito. Pero Dios tiene un plan más grande que todavía eso. Más que ver un niño crecer tal vez hasta los 3 años de edad en una arquilla, Dios tiene un plan más grande. Dios tiene un plan tan grande para Moisés como lo tiene para ti, como lo tiene para mí. Tú lo que vas a hacer en este mundo, si tú has escuchado el mensaje del Evangelio, si tú lo has recibido y estás creciendo y caminando en fe y caminando por la fe que leímos en el libro de Hebreos que estamos estudiando y que nos va a llevar al capítulo 12 de Hebreos y al 13 de Hebreos, que son bien importantes, te vas a dar cuenta de algo bien importante, que el llamado cuesta, pero el llamado es seguro. Y si el llamado es seguro, vamos a poder hacer aquello que nos ha llamado a hacer el Señor. Y ese es el caso de Moisés. Moisés no fue puesto a la deriva, sino fue puesto con cuidado en protección. Pero Dios tiene un plan para Moisés y aquí comienza la historia de ese plan. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Fue a lavarse al río porque tenían costumbres especiales. Recuerden que ellos eran panteístas. Así que adoraban a todos los dioses que encontraban en la naturaleza. Seguramente la muchacha o la mujer, no sabemos qué haya tenido, haya querido ir a hacerse un lavado espiritual especial al río, o donde es la diosa del río Nilo, ¿verdad? Y al encontrarse ese lugar, y está obviamente rodeada por sus criadas, y ve algo a la distancia. Seguramente Moisés estaba llorando a todo pulmón en ese momento, y el ruido le cautivó y vio algo ahí. Y envió entonces a que fuera recogida esta arquilla. La sorpresa entonces es para Miriam, la hermana que está observándolo y no quiere perder detalle porque ella está al cuidado de ese bebé. Su mamá la comisionó a ella para cuidar a este bebé. Así que ahí va.
Cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él. Aquí encontramos algo interesante. Es una mujer y una mujer no piensa igual que el hombre. Jamás ha ocurrido en el transcurso de la historia de la humanidad y jamás va a ocurrir que pensemos nosotros los hombres igual que ustedes las mujeres. Porque si Faraón dictó una ley y yo soy un egipcio, ¿verdad? Súbdito del rey que es Faraón y soy hombre, yo ejecuto la orden, punto. No tengo que pensar. No lo voy a pensar, soy un hombre. Es mi trabajo. Pero una mujer, aunque sea la hija de Faraón y que conozca la ley, tiene un corazón. Y tiene un corazón tierno para cuando ve a un niño llorar. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Vio a este niño y se dio cuenta inmediatamente que era de los hebreos. Pero no tuvo un corazón para matarlo. No tuvo un corazón para deshacerse de él. Miriam, que ha llegado corriendo para ese entonces ahí mismo, porque nunca perdió de vista esta situación, lo que estaba ocurriendo, tomó esa situación inmediatamente y dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Esta niña a lo mejor tendría unos 12 años de edad, seguramente. Miriam, él era mayor de los 3 hermanos. ¿Cuál es el segundo hermano? Aarón, obviamente que sabemos que es 3 años mayor que Moisés. Pero vemos entonces que esta niña pudo hablar y pudo pensar rápidamente. Se han llevado a mi hermanito, lo agarró a la mujer esta, ¿qué hago? ¿Le puedo conseguir a alguien que le dé de comer a este bebé que está llorando, que tiene hambre? Pensó rápido la niña, ¿verdad? Y surtió el efecto que Dios esperaba, evidentemente. Y la hija de Faraón solo dio una orden: ve. Entonces la doncella, esta niña, Miriam, llamó a la madre del niño, que es su propia madre, y asunto cerrado, ¿verdad? Y no nada más eso, no nada más crió a su propio hijo, sino que fue pagado por ello. ¿Se da cuenta? ¿No ve ahí la mano de Dios? ¿No ve la gracia de Dios que se derrama sobre alguien y que no lo va a dejar? Y que no solamente, sino que le va a bendecir abundantemente. Se tuvo que despreocupar de ver si había conseguido estampillas para la comida y todo lo demás. La provisión llegó mientras criara al niño, hasta unos 4 años de edad, cuando eran destetados en esa época. Y entonces podía ser entregado para que fuera criado ya por la hija de Faraón, la cual, dice, lo prohijó, significa que lo adoptó, y le puso un nombre muy interesante. El nombre Moisés no dista de ser nada un nombre egipcio. Moshe, que es en el hebreo, es igual también a muchos nombres parecidos a los nombres de otros personajes de lo que eran egipcios, como Ramsés, tiene el nombre Moisés, Ramsés, Tumosé, eran nombres egipcios de personajes egipcios, así que el nombre Moshe era un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. Pero curiosamente ese nombre Moshe, que tiene este sonido, en el sonido, en la fonetización de este nombre al hebreo, suena igual que la palabra Moshe, que significa sacar. Así que ella le puso este nombre porque lo sacó del agua, ¿verdad? Sacó del agua y tiene suena al nombre, lo saqué, Moshe, pero el nombre era un nombre egipcio que le puso realmente. Y aquí está algo interesante, en el nombre viene mucho de lo que significa la palabra sacar. Ella lo sacó del agua, pero aquí tenemos a alguien que va a sacar a la gente por agua. El mar Rojo se va a abrir y la gente va a pasar por el agua. La gente va a ser liberada. Vemos que hay profecía en el nombre de Moisés. Moisés no está inventando esta historia, está recontando la historia que seguramente la misma hija de Faraón le contó y su propia madre le contó en el tiempo que fue criado y que su propia hermana Miriam le contó durante todo el tiempo que pudo. Una historia que Moisés conocía perfectamente de cómo había nacido. Y tú te puedes preguntar, y recuerda eso, haz cuenta en tu pasado. Acuérdate de cuando eras un niño o una niña. Y acuérdate, si no
tú pensabas, ¿qué seré yo cuando sea grande? ¿Qué seré yo? No sé si tú habrás tenido alguna experiencia especial y única en la que pensabas, ¿iré a hacer algo grande? ¿O tenías compasión de las personas? ¿O sentías que había un Dios al que tenía que tenerle miedo? Cosas de ese tipo que te movían desde tu infancia. ¿Sabes una cosa? Los escogidos de Dios, en cierta manera, siempre actúan de acuerdo a ese llamado, aunque tiene que llegar el momento que tomen la decisión y cumplan con el llamado. Pero de alguna manera nuestras vidas han sido encaminadas a tal cosa. Y este es el caso de Moisés. De los versos 11 en adelante leemos lo que ocurrió con Moisés cuando era un joven. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. ¿Se da cuenta? Salió a sus hermanos. Moisés siempre supo que era un hebreo. Moisés siempre supo que aunque era hijo adoptado de la hija de Faraón, él era un hebreo. Dice, y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se pone a pensar. Todavía Moisés no había sido llamado por Dios, pero en Moisés había un sentimiento de justicia y al mismo tiempo una inseguridad de cómo practicar la justicia divina. No sabía cómo hacerlo, porque no había sido llamado por Dios para hacerlo. Simplemente sabía que tenía que hacer algo con la injusticia que estaba viendo. Y note que cometió un crimen premeditado, lo que se conoce primer grado de asesinato. ¿Por qué le digo esto? Miró por todas partes, viendo que no parecía nadie. Eso le tomó tiempo, lo pensó, analizó las circunstancias, sopesó lo que había y dijo, este es el momento. Entonces cometió un crimen. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que se reñían. En ese sentimiento de justicia, diciendo, están siendo oprimidos por los egipcios y se pelean entre ellos. Vio que estaban ellos uno con otro riñendo entre hermanos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí se dio cuenta de varias cosas Moisés. Una, no era nadie. No era nadie para imponer justicia a su nación, porque no había sido llamado para ello todavía. No era nadie porque es cierto, era hijo de adoptado de Faraón, hija de la hija de Faraón, y tenía un puesto, una situación de que era príncipe de Egipto, pero no era Faraón. No era él el sol de la mañana. No era él el Dios que estaba rigiendo en ese momento. Así que era un simple mortal y estaba metido en grandes problemas. No había autoridad en él para hacer lo que hizo. Y ahora se daba cuenta que había sido descubierto y estaba en un gran problema. Y no solo eso, dice el verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés tenía 40 años cuando ocurrió esto y salió huyendo porque la ley decía que Moisés tenía que morir, pues mató a un egipcio, siendo él un hebreo, aunque haya sido adoptado como egipcio. Entonces, sentando, dice que huyó, se fue a la tierra de Madián. La tierra de Madián está entre la península de Sinaí, todo lo que es el Arabá, todo lo que es Arabia Saudita hoy en día, Yemen, esa región, esa era la región de Madián. Y fue a la región de Madián, no sabemos a qué parte exactamente de la región Madián, puesto que la gente que vivía allí eran nómadas, no habitaban en ciudades, sino eran nómadas y habitaban en tiendas.
Y entonces se fue para esa tierra, y estando sentado junto al pozo, había un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y le dio beber a las ovejas. Varias cosas que notar aquí rápidamente. Estaban 7 hijas de un hombre. No tenía obviamente hermanos, porque si no hubiera estado ahí. Estaban las 7 hijas tratando de hacer su trabajo, de ser pastoras de las ovejas, pero vienen los que son pastores, los hombres, y las echan, las hacen menos, las hacen a un lado. Lo cual significa que Moisés no era un debilucho, ¿verdad? Sino que era un hombre que estaba acostumbrado con la fuerza, a tomar fuerza física y a hacer su voluntad. El ejercicio que había tomado al ser preparado como hijo de Faraón evidentemente incluía las artes marciales, o de qué manera mató también a aquel hombre tan fácilmente, ¿no es cierto? Así que era un hombre preparado para eso y defendió, lo hizo de una manera como era un hombre fuerte evidentemente y logró hacer esto. Y vemos otra cosa interesante también. Dicen las mujeres, las hijas de Reuel o Jetro, como le quiera llamar, o Jetro, dice: un varón egipcio nos defendió. ¿Cómo supieron que era egipcio? Qué buena pregunta. ¿Cómo supieron que era egipcio si no era por su vestimenta y por su manera de hablar? Los madianitas hablaban un tipo de arameo, pero no hablaban el idioma egipcio, pero lo habían escuchado obviamente cuando pasaban los soldados en expediciones a los que eran egipcios. Así que el lenguaje que Moisés había hablado seguramente era el egipcio, aunque también debe haber hablado el hebreo y el arameo más primitivo. Entonces se dieron cuenta que era egipcio por la manera de hablar tal vez, o por la manera en que estaba vestido, o lo que portaba él. Y dice que le sacó y les dio a beber. Entonces, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Él quiso corresponder como era debido, con la cortesía acostumbrada en esa época al hombre que hizo bien. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Es decir, él quiso quedarse a vivir ahí en agradecimiento, estar con esta familia, y recibió a una de las hijas de este hombre. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón significa eso precisamente, forastero, extranjero. Y le puso ese nombre porque Moisés había escuchado la historia de que él era algo especial. Toda su vida había sido apartado de esa manera, en esa canastilla, en ese arca de juncos. Había sido puesto para cuidado, para que no muriera como los demás niños. Había sido rescatado por la princesa, había sido educado de una manera especial, todo ello. Y ahora Moisés estaba huyendo de todo aquello. Ya no estaba en aquel lugar que él sabía le pertenecía, con sus hermanos los hebreos. Ya no estaba en Egipto siendo el hijo de la hija de Faraón. Ya no estaba en ese lugar. Estaba lejos ahora. Estaba tratando de dejar de ser aquello que había sido por 40 años. Moisés estaba aprendiendo una situación nueva en su vida. Estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, poco a poco, a través de este caminar. Y vemos los versos con que concluye este capítulo 2 de esta manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí se cierra el círculo de la salvación, de la gracia de Dios
sobre la nación de Israel. Estando en la esclavitud, estando muriendo por la opresión que hay en esa nación, Dios levanta, permite que alguien sea diferente y sea usado por Él. Y está en ciernes en una misión, sacado de ahí, extraído de ahí, y el pueblo sigue solo en ese lugar en el que se siente abandonado de Dios. Y por fin el pueblo, después de tantos años de penurias, dice, gime y clama a Dios. Gime y clama a Dios. Es decir, lloraron, gritaron y hablaron al Dios verdadero y se acordaron de ellos del Dios verdadero. Y le dijeron, Señor, sálvanos. Ahora, en todo esto, usted no piense, cuando lee el verso número 24 y 25, que Dios se olvidó de ellos y dice, oh, los dejé allí, se me fueron, ¿verdad? Dios andaba con su mente ocupada en otra parte del mundo, arreglando algo por allá, y ahí como que esto echó a rodar a la nación de Israel y de repente, ahí están, se me habían olvidado. No, no es así. Cuando Dios dice en su palabra que Él se acuerda de alguien, simplemente lo que está diciendo es que Dios está llegando en el tiempo oportuno para hacer su voluntad en esa persona o en esa nación, para cumplir sus propósitos. Eso es lo que significa. No significa que Él se haya olvidado y que de repente se acordó de ellos, sino que el tiempo oportuno ha llegado. Pablo escribió esto de Gálatas. Dice, en el tiempo oportuno el Señor vino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el tiempo oportuno, en el Kairos, en el tiempo oportuno, Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Jamás lo había olvidado. Dios no puede olvidar nada, sino que entendió que el tiempo era el oportuno para que este pacto empezara a caminar de una manera diferente a como había venido caminando. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ese reconocer de Dios significa que los amó, que no los dejó que sus lágrimas se perdieran en las arenas del desierto. De la misma manera que Él no permite que tus lágrimas que estás llorando por la situación que estés viviendo se pierdan en la nada, porque Él recoge todas tus lágrimas. Él sabe tus sufrimientos y Él recompensa en el tiempo oportuno. Solo que tienes que esperar. La nación de Israel todavía tuvo que esperar un tiempo a partir de eso. Pasaron 40 años desde que Moisés salió de Egipto para que Moisés regresara otra vez a Egipto para liberarlos a ellos. El gemir y el clamar de las personas, de tuyo y el mío, mientras estamos esperando a que Dios obre su voluntad, es dolor, nos duele, pero es necesario para que cuando llegue el tiempo oportuno el Señor muestre sus maravillas que Él quiere mostrar en nosotros. Recuerda una cosa bien importante: Dios nunca llega tarde, pero tampoco va a llegar antes de tiempo. Siempre llega en el momento especial y oportuno, en el Kairos, en el tiempo en que las cosas son las mejores posibles. Confía en Dios en esto. La nación de Israel no podía confiar más allá de lo que sabía, no sabían mucho. Pero tú y yo sabemos que a través de esta historia podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar que el Señor va a hacer todas esas maravillas que tiene pensados para cada uno. Tu matrimonio va a salir adelante y va a llegar al final de sus días y por supuesto, claro que sí, confía en el Señor. Tus hijos van a salir adelante y van a cumplir la voluntad de Dios. Confía en el Señor. Tienes tu enfermedad que estás sufriendo, bueno, confía en el Señor. ¿Hasta dónde va a llegar esa enfermedad? Solo Dios sabe, Él sabe a dónde va a llegarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se alarga la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que se acabe pronto la enfermedad. Y hay dos maneras que se van a acabar, pero una sola es eterna. Así que no estemos en ansiedad por nada. Por eso Pablo dice, no estés ansiosos por nada, sino sean conocidas tus peticiones
oraciones, en ruegos, en súplicas, con acción de gracias. Tenemos que recordar eso. Por lo demás, pensemos en todo aquello que es de buen pensar, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno, si hay virtud alguna en esto pensar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado y vemos a través de la historia de Moisés y de la nación de Israel y la opresión que ellos vivían, cómo tú, Señor, nunca te quedas en paz, quieto en el sentido de que no estás haciendo nada, sino que siempre estás preparando el tiempo, las oportunidades, las situaciones para manifestar tu gloria y tu poder, para que podamos nosotros comprender que tú eres Dios y no nosotros, que nos olvidemos de nuestras propias fortalezas como las que tuvo Moisés, que siendo y teniendo las credenciales de ser hijo de la hija de Faraón, pensaba tenía autoridad para hacer cosas de este lado del cielo, pero ningún poder tenía sino que tú le dabas. Y habiendo él intentado hacer algo en su propia voluntad, las cosas no salieron como eran las mejores para él. Pero aún eso, Señor, tú lo tenías en control. Aún esas situaciones, tú estabas en control de ellas. Aunque Moisés cayera en una situación tan terrible como en un crimen, en un asesinato premeditado, lo que se conoce como primer grado, un crimen, tú lo usaste para tu gloria. Le diste 40 años más para que se olvidara de quién era él y dejara a un lado su orgullo y todo aquello que lo ataba todavía a un mundo que era promovido por la imagen de Egipto, el mundo de la corrupción, el mundo que está allá afuera, la ciudad del hombre. Pero Señor, tú quisiste mostrarle a él que hay una ciudad, la ciudad de Dios. Y esa ciudad es diferente, una ciudad en la que tú eres rey y nosotros súbditos tuyos. Una ciudad en que las cosas sí siempre siguen un orden especial y armonioso y bello, que es el de tu voluntad. Y qué hermoso es poder llegar a ese tiempo de reconocer que tú eres y estás en control de todo, Señor. Y que llega el tiempo en que nosotros mismos clamamos y levantamos la voz como la nación de Israel, suplicándote, Dios, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones de nuestros pecados. Y nuestras lágrimas, Señor, no caen en la arena, sino que tú las tomas, porque nunca te has olvidado de nosotros. Y el tiempo oportuno, el Kairos, ha llegado a nuestras vidas y nos levantas y nos sacas de la situación en que estábamos, de la oscuridad a la luz, de lo que no tenía color a lo que tiene luz y color en ti, de lo que era ceguera a lo que es vista, de lo que es imposibilidad para caminar por piernas para correr, de lo que era una mancha que nos tenía teñidos como la lepra, el pecado, a ser limpios y poder caminar con la frente en alta. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que hace milagros. Sigues transformando aquello que el mundo ha venido a corromper. El pecado ha entrado y lo ha destruido y se encuentra derribado, sin valor alguno, basura por sus propios actos y pensamientos. Y nos infundes el valor que tú nos das, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados y nos regalaste vida eterna y nos tomaste contigo y nos diste un valor y nos equipaste, dándonos una vida nueva y nos has enviado para hacer tu obra y somos tus mensajeros ahora en el mundo y debemos estar gozosos y agradecidos de que habiendo sido inútiles, inservibles, nada, para nada buenos, ahora Señor servimos al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que hacemos, Señor,
es para darte a ti la gloria. Qué grande es el misterio de la gracia, pero qué hermoso es poder vivirlo. Gracias te damos por ello, Señor, y nos vamos contentos a casa, sabiendo, Señor, que tú tienes tu mirada en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor con gozo y con alegría, porque el Señor nos ha hablado en esta noche. Amén. ¿Cuántos están gozosos de haber escuchado la voz de Dios? Amén. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Una vez más dice: los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Amén. ¿Cuántos se gozan alabando a nuestro Dios? Entonces decimos: caen los muros, 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 caen los muros.
Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás aquí en este lugar, Señor, y que recibes nuestra alabanza, Señor, como ese olor grato, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado esa arma poderosa, Señor, que aún en medio del dolor, de la tristeza, de lo que estemos pasando, Señor, podemos alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.